Fortaleza, capital del estado de Ceará, uno de los que forma parte de la región nordeste de Brasil. Es la cuarta ciudad brasileña en población. Pasamos 3 noches en un hotel frente al paseo marítimo de Beira-Mar. Los invitamos a acompañarnos y conocer lo que fue nuestra experiencia. Luego de un vuelo de aproximadamente 3 horas desde San Pablo, llegamos a Fortaleza, la capital del estado de Ceará. Bueno, llegamos a Brasil, estamos en Fortaleza, en el Hotel Mareiro, y les vamos a hacer el room tour de nuestra habitación. Por acá tenemos un hall de entrada, esta es la sala de estar, un silloncito, escritorio, y para allá el cuarto. A la derecha el baño, un baño completo, es muy amplia, muy cómoda, y lo mejor, las vistas a la playa. Impecables. Así podemos abrir. Y bueno, ahora vamos a descansar un poquito y después vamos a salir a recorrer Fortaleza. Chao. Y salimos a recorrer la noche de Fortaleza. La tarde-noche, son las 6 de la tarde. Bici sendas, mucha gente haciendo ejercicios por la Rambla, lo que sería la Rambla, muy parecida a la de Recife, incluso parecida a la de Río de Janeiro, pero un poco más tranquila. Esta es una feria que hay por la Beira-Mar, de artesanías, ropa, de todo un poco. Hay un montón, algunos están cerrados, pero venden cosas en cuero, ropa, artesanías, ropa de playa, billutería. Hay de todo, está muy, muy prolijo. Productos típicos también, dulces, venden cocadas, venden castañas de cayú, venden callaza. Son todos estos puestitos vendiendo recuerditos. Muy lindo lugar para venir a pasear. Abre después del atardecer, no abre durante el día, que el sol es muy, muy fuerte. La Feria da Beira-Mar es un paseo gratuito, muy agradable de recorrer, con productos de calidad y un lugar que notamos muy seguro, al igual que toda la zona de la Beira-Mar, al menos hasta el mercado do Peixe. Además de tener una hermosa vista de la ciudad, el muelle es un muy buen lugar para tomar un descanso en la caminata y refrescarse con el aire que corre en esta zona. Hablemos un poco de historia. En el siglo XVII, Holanda y Portugal estuvieron enfrentados. En esos años se le ordenó al holandés Matthias Beck la construcción de un fuerte. Se inauguró en 1649 con un nombre bastante difícil de pronunciar,
Luego que Portugal fuera vencedor en esta contienda, a este fuerte se lo rebautizó como Fortaleza de Nossa Señora de Asunción. Hoy, la ciudad lleva como nombre Fortaleza y es gracias a esta edificación. Arrancamos la mañana tempranito caminando por la Rambla de Fortaleza. Ya temprano, con casi 30 grados de temperatura. Es lógico que esto ocurra, ya que la ciudad de Fortaleza se encuentra a solo 414 kilómetros de la línea del Ecuador. Esto equivale a 257 millas de distancia. La playa de Fortaleza es de agua fresca, no fría, pero tampoco tibia. Eso sí, el tono azulado invita a darse un chapuzón refrescante. No está tibia. No estamos en verano. Estamos iniciando la primavera, pero está espectacular para bañarse. No está helada ni mucho menos. La temperatura promedio durante el año es de 26.6 grados centígrados. En los meses de enero y febrero ronda los 27 grados, mientras que en los meses de julio y agosto ronda los 26. Como verán, es muy estable. En promedio hay 321 días al año con temperaturas superiores a los 30 grados centígrados. Por lo tanto, si vienen de países templados, van a sentir calor. Los meses más lluviosos, marzo, abril y mayo. Los meses menos lluviosos, de septiembre a octubre y también noviembre. Nos encontramos en la playa y aquí en la playa hay lugares para hacer ejercicio. Pero lo más interesante de todo, que también hay gente que está controlando. Es como un gimnasio al aire libre, por lo que vemos en la remera pertenecen a la prefectura, lo que vendría a ser la intendencia. Espacio del bienestar gratuito. O sea que esto está bueno, está muy bueno. La verdad, muy bueno. A lo largo de la Beira-Mar hay varios carriles, bicisenda, carriles para correr, para caminar y la calle por donde transitan los autos. Está muy prolijo y seguro, además de un bonito paisaje, del mar hacia un lado y los edificios modernos hacia el otro. En el 2018 estuvimos en la ciudad de Praga, República Checa o Chequia. Una de las cosas que visitamos fue un museo, el cual tiene personajes hechos en chatarra de acero. Y justo ahora, mirando estas estatuas, nos hizo acordar ese momento. Monumento al guardián de Iracema. Se trata de una obra que representa a Iracema, una indígena brasileña, personaje creado por el escritor local José de Alencar. Hay varias estatuas en la ciudad, pero esta es de las más conocidas y es un lugar típico para sacar fotos.
A lo largo de toda la Rambla hay distintos monumentos e intervenciones artísticas con pinturas y grafitis en sus muros. Esta es una de las playas más concurridas que vimos en la ciudad. Una playa accesible para personas con discapacidad. Tiene sillas anfibias para poder entrar al agua y servicio de guardavidas, además de alguna que otra oferta gastronómica disponible, muy cerca del Puente de los Ingleses. Este puente o muelle recientemente reformado se convierte en un lindo paseo y lugar ideal de descanso luego de unos kilómetros de caminata bajo el sol, en una especie de gradas que hay en el medio, resguardadas del sol. Es un muelle en el que se puede venir a pescar o simplemente admirar las vistas y tomar un descanso. Incluso había policía custodiando el lugar, por lo que nos sentimos muy seguros. Si lo recorren todo hasta el final, pueden ver las ruinas del antiguo muelle. Es un punto ideal para unas bonitas fotos y para aquellos amantes de los deportes acuáticos, porque es una zona con bastante oleaje. En el siglo XIX, el antiguo muelle era utilizado para cargar algodón y café en los barcos que se utilizaban para la exportación de estos productos. También fue utilizado para el embarque y desembarque de pasajeros. Tuvimos suerte de llegar a Fortaleza en el mes de octubre del 2024, a tan solo 2 meses de su reinauguración. Estuvo cerrado al público por mantenimiento durante 6 años. Si pueden, visítenlo en la noche, donde lo pueden ver iluminado. Una belleza. Por temas de tiempo no pudimos volver en otro momento del día, pero leyendo comentarios en internet vimos que para muchos es el mejor punto de la ciudad para ver la puesta del sol. En esta zona también podemos ver el barco Mara Hope. Es un navío petrolero norteamericano encallado desde el año 1985 en las costas de Fortaleza. Luego de un incendio, debía ser desmantelado en Taiwán, pero por problemas mecánicos llega a las costas brasileñas. Luego de una gran tormenta, las amarras se rompieron y terminó encallando en un banco de arena. A partir de ese momento, se transformó en un punto turístico. Luego de más de 1 hora de caminata y descansos totalmente necesarios, pues el calor es realmente impresionante, habrán podido ver que no hay árboles en este lado de la costa, por lo cual les recomendamos gorro y mucha agua. Llegamos al Centro Cultural Dragão do Mar. Reconocemos que nos decepcionó un poco. En la foto se veía más lindo y cuidado, pero también debemos decir que estaba en mantenimiento en ese momento. Pudimos hacer una parada técnica para usar los baños, que son públicos y estaban muy limpios realmente. En este centro hay un anfiteatro, un planetario, biblioteca y algunas salas de exposiciones. Estaba todo cerrado, pero es un lugar interesante. El nombre Dragão do Mar o Dragón del Mar lo lleva en honor a un marino llamado Francisco José do Nascimento, quien lo tenía como apodo. Este personaje era el jefe de los balseros de Ceará. Él y sus compañeros se negaron a transportar negros esclavos a los navíos que se dirigían al sur del país. Esta heroica acción, más otras ocurridas en la región, hizo que el estado de Ceará fuera el primero en declarar la abolición de la esclavitud dentro de Brasil.
Lançamento novidade travesti, revender ou presentear, a Voice Jeans tem pra você. El Polo José Avelino es el sitio más importante del comercio mayorista, especialmente en lo que a moda se refiere, pero este señor no tiene nada que ver con la moda. En realidad fue un abogado, periodista, escritor y político que naciera en el estado de Ceará en el siglo XIX. Esta zona es ideal para compras. Podemos compararla en Uruguay, sobre todo en Montevideo, con el conocido barrio de los judíos. Es muy tentador. Es muy tentador. Pero hay que controlarse. Una de las cosas que nos gusta hacer cada vez que viajamos es conocer los mercados artesanales del lugar. En cada ciudad de Brasil muchas veces encontramos más de uno. Además de visitar el que está en la avenida Beira-Mar, llegamos al Mercado Central de Fortaleza. Tiene una arquitectura muy particular, con forma semicircular. Su interior tiene una apariencia de autopistas que simulan las curvas y puentes en las que se entrelazan varios carriles. Bueno, muy bien. Bueno, comencemos a recorrer el Mercado Central de Fortaleza. Fortaleza tuvo un mercado central en el que solo se vendían carne, frutas y verduras. Con el tiempo este tipo de comercio fue sustituido por el de productos típicos, brindando una oportunidad laboral a muchos artesanos y comerciantes de la ciudad. Dentro de este recinto hay 4 restaurantes y 2 locales de comidas típicas del nordeste brasileño. Es un lugar ideal para comprar recuerdos y regalitos. ¿Estás cansada? Un poco más, calor. Quiero mojarme, quiero playa. Llegamos a la Catedral Metropolitana de Fortaleza, la Catedral de San José, por ser este su patrono. Aquí, además de templo, funciona la sede de la Arquidiócesis de Fortaleza. Es una reconstrucción relativamente reciente. Se reinauguró en 1978, luego de 40 años.
Decimos reciente, ya que en cuestión de catedrales hemos visitado varias con cientos de años. Anteriormente, en este predio se levantaba la antigua catedral que debió ser demolida por problemas estructurales muy graves. Como pueden ver, la catedral es sencilla, pero está muy bien cuidada. En Fortaleza, el sol sale y se oculta temprano. Como esta zona se encuentra próxima a la línea del Ecuador, la diferencia en la duración del día es muy pequeña durante todo el año, cosa que no ocurre al alejarnos de esta línea. En lo que sería el invierno, el día dura aproximadamente 11 horas y 54 minutos, mientras que en verano el día dura 12 horas 20 minutos aproximadamente, una diferencia de 26 minutos. Es por esto que vayan en la época que vayan, encontrarán que la ciudad comienza a moverse muy temprano y por supuesto, temprano se oculta el sol. Una de las noches en Fortaleza, decidimos cenar en esta pequeña plaza de comidas que estaba cerca de nuestro hotel, más específicamente enfrente. Una plaza de comidas con algunos restaurantes en donde los mozos atendían en cualquiera de ellos. Música en vivo y vista al mar. Un lugar muy bonito y nuevamente un lugar seguro. Nuestra última mañana la queríamos dedicar al faro de Mucuripe, hacia el oeste de la ciudad. Al final desistimos, porque está en ruinas y la zona no nos pareció para nada segura. Así que pegamos la vuelta y nos fuimos al mercado du Peix. Como podrán ver en las imágenes, solo pasamos por ahí. No somos consumidores de frutos del mar, por lo que paramos solo para tomar estas imágenes para ustedes. No tenemos la experiencia de comer allí. Leyendo comentarios en internet, encontramos muy buenas opiniones. Vimos que hay muchos que les encantó el lugar y la comida. Otros que tuvieron problema con los gatos y las ratas. Lo único que les podemos decir es que desde las mesitas hay una muy buena vista hacia el océano, vista en la que las embarcaciones de los pescadores artesanales combinan muy bien. De a poco, caminando, nos fuimos acercando al hotel, recorriendo toda esta zona de pescadores que es muy pintoresca. Caminando un poco más adelante, encontramos el anfiteatro, que lleva el nombre Flavio Ponte. Pasamos cerca del mediodía cuando el sol estaba muy fuerte. Debe ser muy bonito ver alguna obra o espectáculo musical y de fondo observar el océano. Esta es otra de las estatuas de Iracema. Aquí la vemos con su esposo Martín Suárez, el colonizador, su hijo y su perro. Y así es que llegamos al jardín japonés, un poco descuidado la verdad, paredes grafiteadas que entorpecen la visión, los estanques con agua sucia, plantas un poco descuidadas y hoy en día dormitorio de varios indigentes, lo que sería la casa de té. De todas formas lo pudimos visitar y de forma gratuita.
bueno con sombra. Me encanta. Por ahora, ¿qué se puede decir? ¿Bien? Excelente. Sí. Me encanta. Buena opción para No me ir. puedo bañar en la playa acá enfrente porque es muy profundo. Oh. Por eso, con razón, no hay nadie en la playa también. En nuestra última tarde en Fortaleza, decidimos tomarnos un descanso y disfrutar de las instalaciones del hotel. Aquí estábamos en la piscina. Son las 6:30 de la mañana. Hoy parece que el día va a estar muy lindo. Pero una cosa que nos llamó la atención es lo siguiente. 6:30 de la mañana y miren toda la cantidad de gente que está corriendo, haciendo footing. En Montevideo, 6:30 de la mañana, no anda ni un alma. Y acá es impresionante la cantidad de gente que está corriendo. Impresionante. El hotel al que fuimos, el Mareiro Hotel, tenía desayuno buffet, como se acostumbra en Brasil, y la verdad es que era muy bueno. Variedad de bebidas, panificados y frutas. Todo muy fresco en el salón comedor parcialmente cerrado y con hermosas vistas al mar. Un placer desayunar aquí. Fortaleza es una bonita ciudad. No nos pareció insegura, o al menos no tanto como sí otras ciudades de Brasil. Una ciudad con un pronto movimiento gracias a su temprano amanecer. Tranquila, prolija y con gente amable. Sin dudas, la vedel son sus playas de agua turquesa. Fortaleza merece ser visitada aunque sea un par de días, recorrer su beira-mar, tomarse una refrescante agua de coco y disfrutar de bellos amaneceres y atardeceres en el nordeste brasileño. Gracias por ver nuestro video. Hasta la próxima.